que nos deben contra todos en el mismo equipo y con el mismo objetivo. Estado presente más ciudadanía responsable es el camino que debemos transitar. Usa tapaboca, lávate las manos de manera frecuente con agua y jabón. Mantén higienizadas las superficies de uso diario. Respeta los 2 metros de distancia entre personas. Cultivemos empatía. Seamos solidarios. La salud de todos y todas es nuestra prioridad. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Nuevo bloque aquí, GPS de Noticias, y como lo anunciábamos al inicio de la columna de hoy, de qué es lo que pasa, se va a llamar De Madera, pero que no es de madera, es precisamente Gabriel Marclé. ¿Cómo estás, Gabri? No diría el mismo que usted, mis compañeros de fútbol, pero no importa. Bueno, nosotros te conocemos en esta faceta, es la única que tenemos. Claro. Gracias igual por el tiempo. Saludos chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bárbaro. Contento por tenerte un jueves más aquí. Y aquí yo contento de la misma manera, no hay nada que... Me gusta hacer a esta hora un jueves, es como que lo estoy esperando toda la semana. Pero les pido que pongan el mensajito ese de la opinión del columnista no representa la opinión del medio. Por favor, abajo, como hacen en Telediario, porque el columnista me parece que se va a poner un poco picante con algunas cosas. Particularmente de madera... es muchas cosas de madera, los debates, los representantes de la política, muchas cosas de madera que han surgido alrededor de otra cosa de madera, que son los penes de madera, chicos. Exactamente. El tema trending topic de la semana, le diría, y tema recurrente de la política en tiempos donde quizá hay otros temas un poquito más pesaditos para debatir, pero bueno, hay que reconocer que esto ha tomado el grado de, como le decimos, trending topic o tema llamativo de la semana, porque bueno, una parte de la oposición al gobierno nacional ha traído este tema a colación, porque bueno, en campaña medio que se descontrolan y sacan cualquier cosa de la galera para salir a confrontar y para generar obviamente el ruido y la grieta, avivar la grieta en el sector de la población al que ellos apuntan, que es su electorado, quizá el sector más más antigobierno o más antigobierno del Frente de Todos. Así que vamos a hablar de eso, pero lo voy a hacer en el marco de una pelea para mí inesperada. Y me refiero a una pelea tipo pelea de box, ¿vieron? Como la que se dio con Brian Castaño hace unos días, que le robaron ahí en Estados Unidos en la pelea. Bueno, le traigo otra pelea. Y el título podríamos decir que no es ninguna medalla o ningún título, es más bien un trofeo, y no es de oro, sino de madera, podríamos llamarlo el pene de madera, trofeo. Un poco raro el nombre, pero va a ser ese. El problema es que en esta pelea no hay un claro favorito. Ya les voy a comentar quiénes son los peleadores. A mí no me cae bien ninguno de los dos, personalmente. O puede que me caiga un poquito bien alguno más que otro, pero no estoy coincidiendo en todo. Sospecho igual que al final de las piñas que vamos a presentar voy a tener que festejar algún knockout. Por un lado, en la esquina roja la tenemos a ella, diva fatal de las noticias, la lengua ácida del periodismo independiente. Ella es Viviana Canosa, que se presenta seguramente con su cruz. Y en la otra esquina, podemos decir la esquina amarilla, o la esquina tibia, no sé. Lo tenemos al destructor de la repregunta, el pino malhumano, y alguien que no se define si es frío como el agua del río o caliente como el agua de la fuente, el señor Luis Novarecio. Así que se van a enfrentar en este ring que se dio en un cruce del programa que ellos comparten en A24 y que se daba con Viviana o Vivi, como le digo yo, arrancando con un golpe de esos que se ganan los aplausos del público de la platea del "Con mis hijos no te metas". Vamos a escuchar la primer piña de la pelea. Pongamos de acuerdo. ¿Queremos educación sexual o no? ¿Te sentís a la altura? Yo no, de discutir cómo se da educación sexual, yo no.
A ver, sí, me siento a la altura de discutir. Ahí te tengo que preguntar. Primero porque soy madre, lo voy a hablar pero con por mi ser hija madre dentro no de muy poco sabés, tiempo, sos o sea, mamá que y me no siento a la sabés de altura. sinusitis, vas a un otorrino laringólogo, Viviana. Mira, hay cosas que la educación sexual a mí me gustaría hablarlo primero con mi hija yo que una Tenés todo el derecho. que una ginecóloga, etcétera, porque soy su madre, la parí y la conozco. Pero todo el derecho. Bueno, arrancó fuerte, Vivi, ¿eh? Sí. Arrancó fuerte. Yo soy la madre de mi hija, yo le voy a enseñar educación sexual. Con mi hijo no te metas, ¿no? Total. Este lenguaje que ha surgido para oponerse a las regulaciones en torno a la educación sexual integral en los colegios. Pero bueno, Novarecio respondió, y para mí se gana mi aplauso, algo que me hace sentir algo sucio por momentos, pero bueno, así es el boxeo. No nos gusta la violencia, pero de vez en cuando festejamos una piña. Bueno, vamos a escuchar la respuesta de Novarecio. Martina tiene un privilegio que es tenerte a vos como mamá. Sí, claro. Ahora hay muchas niñas que no tienen mamás, que no tienen papás, que no tienen mamás que están a la altura de las circunstancias, y para eso aparece algo que se llama Estado, que es tratar de nivelar a las no Martinas con Martina y decirles, chicas, sepan cómo cuidarse y elijan. Lo que trajo el pene de madera es la discusión de que montones de pibes no saben usar el preservativo, y es buenísimo que sepan hacerlo. Novarecio con esa piña de izquierda, ¿no? Le pegó con la zurda, me parece, Sí, ahí un sí. poquito. Pero bueno, mete al Estado diciendo que evidentemente lo que hace es igualar las condiciones y quizás no todos los niños y niñas de Argentina son los hijos de Canosa, que evidentemente tienen la posibilidad de hablar de educación sexual con ella. Pero bueno, Vivi no se quedó atrás, y yendo por más fue por la chicana. Pero Novarecio obviamente contraatacó, así que vamos a escuchar ese intercambio de golpes. Hubieran dado clases durante 1 año y medio. ¿Cómo le voy a creer que ahora les importan los chotos que compraron por no sé Pero cuántos millones? Viviana, Si no se mezcles, cagaron en la educación pero de nuestros no hijos. mezcles. Yo- Si vos estabas en contra del aborto, ¿por qué no diste clases durante 1 año para enseñar a usar el preservativo? Vos- Todos no, los que se vos sabés opusieron todo al lo que aborto hice, y todo pidieron lo que un en la montón de enseñanza de la gente ha ESI. hecho que el aborto. Qué lindo intercambio, por Dios, de poquito lo estoy queriendo, Novarecio. Porque bueno, le dice, efectivamente, si nos vamos a quejar de que no dieron clases, evidentemente en esas clases también se hubieran incluido los conocimientos de la ley de la educación sexual integral, que por otro lado es muy repetida en sectores de la educación, especialmente el sector privado, donde seguramente Viviana Canosa tendrá la suerte de llegar a su hija o hijos en su vida. Bueno, la cuestión es que no se rindió Vivi, sabe que tiene la hinchada de su lado, por eso tiró un par de golpes sucios más, pero bueno, hay respuestas de cross de izquierda del muchacho Novarecio que la dejan medio groggy. Vamos a escucharlo un poquito más. ¿Cuántos son los penes de madera? 10.000. Bueno, ahora seguramente con los 10.000 penes de madera no va a haber aborto, no va a haber Con embarazo. que una no va a haber piba HIV. no tenga sífilis, con que un pibe no sea papá porque no sabía y pueda elegir, yo creo que valió la pena. No lo tenía en este papel a Novarecio, la verdad. Ay, Luis, por Dios, quiero salir a dar la vuelta con vos. Quiero, increíble, o sea, porque ya no siento que sea realmente ese Luis Novarecio, o por lo menos no lo muestra como una faceta de su discurso. Quizá esto a quienes lo siguen con más atención lo tengan presente. Digo que es alguien que está realmente involucrado con esta lucha, pero no venía dando muchas señales. Igual, contra las cuerdas, Vivi intentó librarse del knockout inminente, pero no tardó en llegar. Lo dejamos en el último audio. Esto es el fracaso de la política. Bueno, para que no El fracase esto, hay que Y ahora evitar los los penes de madera, embarazos no pónganse deseados. El aborto se evita con el embarazo no deseado. El embarazo deseado se evita con educación sexual. Y la educación sexual se permite con un Estado presente que llegue a donde no pueden llegar montones de mamás y de papás. Bueno, ya está. Knockout técnico el de Novarecio a Viviana en ese intercambio. Después no hubo muchas más respuestas, aunque sabemos que Viviana va a dar una pelea por ganar, aunque no haya sido así. Pero bueno, les vuelvo a decir, me siento sucio, no puedo creer que esté celebrando semejante baile, pero la victoria en realidad no es de Novarecio, sino de toda una corriente de pensamientos detrás de estos argumentos que él ha presentado bien en su intercambio con Viviana, y que yo creo que elegimos quedarnos con algunos de los planteos que aquí nos deja, como tantos otros comunicadores que se están mostrando a favor de estos debates. Un par de datitos que yo quiero aportar y para ir argumentando por qué realmente quiero ponderar hoy esta lucha que ha llevado Novarecio, por lo menos en un fragmento de esta conversación. Es la polémica por la compra de 10.000 penes de madera a 13 millones de pesos, por si se olvidan de lo que ha generado esta cuestión.
O sea, yo sí, es verdad, como ha dicho Gómez Centurión, ¿se acuerdan de Gómez Centurión? Sí. Bueno, dijo que con ese monto se pueden comprar pepinos para hacer la misma práctica, que es la colocación de preservativos en la capacitación, y que incluso puede reactivar las economías regionales. Dijo, bueno, sí, podemos usar pepino, berenjena, zanahoria, todo lo que yo quiera, el tema es que comida eso, no son penes de madera. Los penes de madera se pueden reutilizar en todo caso, la comida se pudre y no la podemos comer más, así que pensemos en darle un mejor uso. En todo caso, y aparte me parece muy otra época eso de practicar con bananas, ¿no? Es como de épocas en las cuales la educación no tenía presupuesto, pero bueno, evidentemente esa es la búsqueda de algunos. Otra cosa que digo yo, que es cierto que este tema puede generar cierto rechazo en el público mientras se vive una crisis fuertísima, ¿no? Pero quizá mucha gente no sabe que este tipo de compras también se vienen realizando en el país desde hace muchos años. Incluso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, y quizá en la época que Macri era el jefe de gobierno de Cava, ha llevado adelante la compra de, no estos penes en particular de madera, es raro decir penes muchas veces, pero bueno, pero sí de otros mecanismos que sirven para la misma función. O sea que no es cosa de Bisotti y los K, sino que también de Quiroz, de Larreta, del PRO. No es algo que atañe a un tipo de corriente política, ¿no? La educación sexual es un problema de todos. Y ahí quiero frenarme porque evidentemente todavía tenemos que cuestionar que haya soluciones creativas, y que yo creo que es preferible a no tener ningún tipo de soluciones, ¿no? Porque esto puede entrar en algo pintoresco, en un debate que genere risa, todo lo que vos quieras, pero es al menos la propuesta de una solución. Y yo no sé si escucharon, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el influencer español Naim Derrechi hace unas semanas, que dio una entrevista, es un pibe, que dio una entrevista a otro influencer contándole que desde hace años tiene relaciones sexuales sin usar preservativo, y que a las mujeres con las que tiene relaciones le dice que no se hagan problema porque total es estéril. O sea, una forma de abuso escandalosa que ha generado mucho rechazo en las redes sociales, pero también un ejemplo claro de por qué es necesaria la educación sexual. Digo, muchos jóvenes lo escuchan a este influencer, a este idiota, y se pueden llegar a confundir un montón de cosas, porque hablar de preservativo solo para discutir los embarazos no deseados, yo creo que está más que mal. Principalmente porque en Argentina, por ejemplo, la tasa de positividad de casos de sífilis en 2019 fue de 44,3 personas cada 100.000 habitantes. Es altísimo para el que no lo tenga como comparación, y es un número que se sostuvo con respecto, por ejemplo, al 2018, y que viene aumentando realmente mucho desde el año 2013, casi duplicando las cifras que se tenían en esos años. En Río Cuarto, por ejemplo, se viene hablando hace un tiempo de lo preocupante que es la problemática de la sífilis, sin mencionar otras enfermedades de transmisión sexual. La sífilis, como lo fue siempre, podría decirse, es una enfermedad que lamentablemente se ha sectorizado y afecta mucho a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente a personas que no tienen conocimiento de la educación sexual. Por eso es una enfermedad que puede afectar a todos también, y mientras muchos se preguntan sobre la finalidad de los penes de madera, tal vez se olviden de la realidad que se vive con la enfermedad de transmisión sexual, el nivel de ignorancia que muchos tienen en torno a los métodos anticonceptivos y de protección. No hay que olvidar que pese hoy a tener una regulación nacional que exige el dictado de la ley de la educación sexual integral, esta es una ley muy resistida en el ámbito privado, y los colegios de vínculo religioso, por ejemplo, lo siguen negando como derecho, y reparten su propio tipo de educación sexual integral, que por lo general conlleva nada más que la abstención. Entre todo lo que se ha despertado en la cuestión de los penes de madera, la ministra Carla Bisotti ha celebrado que se volvió a hablar de la enfermedad de transmisión sexual, de la necesidad de trabajar en la educación sexual integral, pero eso positivo, yo también me encuentro con muchos representantes del legislativo que podrían hacer un cambio en esta materia y preocuparse por la problemática, y que hoy, sin embargo, prefieren estar prendidos al juego de la grieta, al marketing político, al hashtag, a la campaña, a los discursos de odio, y lo veo principalmente en algunos referentes, y acá lo voy a nombrar, al candidato a senador, o quien puede ser candidato a senador en nuestra provincia, Luis Juez, que en una entrevista dijo lo siguiente: le sugiero al fiscal, ya que va a decir que no es un delito y que tiene el padrón, que se lo mande la ministra de Salud para que empiecen a probar esos penes de madera con esa gente, con esos vacunados VIP, así en definitiva le damos una utilidad como corresponde.
Bueno, ahí está. Un ESI a la derecha, por favor, diría Alfonsín. La educación sexual es tan importante como la economía, yo creo. Para mencionar igual, después de este audio, parece que a Juez le han bajado unos puntitos en la carrera para convertirse en senador, y hoy se está debatiendo mucho si va a integrar la lista. Nada más lo tiro como dato en base a algunas cosas que van llegando. Pero bueno, vuelvo a decir, la economía es importante, pero también lo es cualquier política sanitaria nacional. Y más si estamos hablando de que la cuestión de la sífilis, por ejemplo, es muy preocupante y genera muchos casos a nivel nacional. Yo creo que criticar por criticar solo revela nuestra impericia para abordar un tema con la seriedad que amerita. Y claro está que luego de escucharlo a Juez y a otros representantes que han incluso banalizado esta temática desde este debate, es difícil mantener la esperanza. Pero por lo pronto desde acá vamos a seguir dándole lucha y ya tenemos a nuestro contendente Luis Novarecio. Pero perfecto, Gaby. Bueno, queda poco que agregar. La verdad, has mencionado todo. Para redondearle el dato que mencionabas vos, desde la ciudad de Buenos Aires de 2005 a 2019 compró penes de madera. Esto incluyó a Aníbal Ibarra, a Jorge Tellerman, a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta. Así que esto simplemente fue una movida política para apuntar contra el gobierno nacional. Después decir esto, que la ESI, como mencionabas vos, desde el 2006 que está presente y sin embargo no se aplica efectivamente en los colegios, precisamente porque hay una resistencia fundamentalmente de los colegios privados de tendencia religiosa. Y después también a este discurso que es válido, qué sé yo, el que mencionaba Viviana Canosa, de bueno, a mi hijo le enseño yo en la familia. Bueno, pero también se sabe que la mayoría de los abusos y las violaciones suceden dentro del seno familiar. Entonces, cuando solamente se deja librada la educación sexual al ámbito de la familia, al seno familiar, al núcleo íntimo, precisamente estamos también dejando vulnerable a nuestros niños y nuestras niñas. Así que es importante empoderarlos, que sepan distinguir cuándo es un juego, cuándo es un manoseo, cuándo es un abuso y cuándo es una violación, y que tengan ellos mismos y ellas mismas las herramientas para poder denunciar este tipo de situaciones. Es más, no solamente habría que comprar penes de madera, habría que también comprar vulvas para saber también cómo funciona el aparato reproductor femenino en toda su plenitud. Y los preservativos para Por mujeres, supuesto. que también hay. Exactamente. Y en sintonía con lo que venís diciendo de que se dé educación sexual dentro de la familia, también, digamos la verdad, para muchas familias es un tabú hablar sobre el sexo, sobre un montón de cosas, sobre el placer. Bueno, nada, me parece que Viviana Canosa hasta ninguneó a una ginecóloga, a un ginecólogo, diciendo como que yo no lo voy a mandar a un profesional. Claro. Ahora, y hay muchas mujeres, incluso conozco casos que incluso la relación con su ginecólogo no se inicia hasta después de 20, 25 años, donde quizá ya han pasado por algún tipo de experiencia, y justamente porque tabú es algo que se va trasladando, ¿no? Lamentablemente, a ver, quiero hablar también de que el conocimiento que muchos de nosotros tenemos, por lo menos en la generación de los 80, 90, acerca de la educación sexual, tiene que ver más con revistas, pornografía u otro tipo de bibliografía que con las charlas en los colegios. Y eso es la verdad que hoy debería cambiar, porque forma parte de la vida y forma parte también de la educación y la formación de cada ser humano. Sí, sin duda. Y preocupante que tengamos un precandidato a senador que seguramente, si llega a ser candidato, seguramente ocupe una banca en el Senado, por al menos aquí en Córdoba, por las proyecciones de Juntos por el Cambio, que haga lisa y llanamente una apología de la violación de manera tan liviana, tan sueltita de cuerpo, y que no haya el mismo espacio mediático para repudiar la compra de penes de madera, en repudiar también estas actitudes. La verdad que frente a esto, lo de Viviana Canosa es solamente una anécdota. Sí, Marcos, también, Carly, les digo, estamos entrando en zona de vale todo ya en la campaña, así que esperemos un poquito más de estas alusiones, esperemos que no, pero yo la verdad que evito sorprenderme cuando surgen estas cuestiones, estamos en plena previa de paso. Gaby, muchas gracias por la columna de hoy jueves, y nos reencontraremos por suerte el jueves que viene aquí en otra columna más de qué es lo que pasa, Gaby. Te mandamos un gran saludo y que tengas un buen fin de semana. Chiques, cuídense y pasen lindo fin de semana. Nos vemos, Gaby. Chau, chau. Pasó por el aire de GPS de Noticias nuestro columnista de los días jueves. Hablamos de nuestro periodista amigo Gabriel Marclé en su columna ¿Qué es lo que pasa, Gaby? Hoy hablamos sobre lo que generó la iniciativa de compra de penes de madera por parte del Ministerio de Salud Nacional y la repercusión que generó poner en agenda la educación sexual integral. La columna fue titulada De Madera.